Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo Estado y Evolución, mes de septiembre y por fin terminamos agosto con sus calores que no fueron tales los últimos días, por suerte refrescó un poquito, ventiladores que llevan parados unos días y eso sí os contaré una pequeña prueba que he querido hacer, un mega ventilador en el techo, pero bueno, eso os contaré un poquito la idea porque no he podido comprobarlo por los cambios de temperatura. Veremos también estos proyectos y veremos aquel pequeño proyectito, así que como veis muchos cambios y novedades aquí en nuestro estudio. Así que empezando por el principio, el 30 litros hogar de nuestro Beta Zipi, si recordáis, ZAP está en el 500, pues como veis los musgos muy sanos, algunas neocarinas por ahí. Como siempre digo, acuario comunitario en realidad, porque también tenemos nuestras coris pigmeas que suelen andar por ahí detrás. Y acuario muy sano, indicativo dio también el color y la salubridad de los musgos. Por aquí los pequeños botes llenos de microfauna, y si veis algo difícil de grabar así. Y el otro bote que tenemos detrás, donde también pues fuimos capaces de criar algunos de los bebiacaras. Ahora mismo tenemos una cría también que no la vamos a ver, pero bueno, de la última apuesta que tuvimos ahora os contaré. Y prosiguiendo por aquí, pues como veis el poto ahí detrás también le cambié el envase, tenía un jarrón cuadrado, he puesto un bote circular un poquito más alto para ganar volumen. Y este nano acuario, cambios que ha habido, le he puesto un filtro un poco más chiquitín, os dejaré la referencia, como veis muy bien también para romper la superficie. Y todo eso, y ocupa muy poco espacio, también poco consumo, es importante de mirar, solo 2 vatios. Y acuario que presentamos al IAPLC de este año, concursos, ya sabéis, por participar, os dejaré la foto. El año pasado, pues con esa foto del 75 litros que teníamos, pues quedamos prácticamente últimos. Como siempre me presento por participar, pues expectativas pocas o ningunas, así que con una posición 1007 pues súper contento, ya está. Mi intención era participar y sumar y poquito más. Por aquí el Guavicusa le he cambiado el sustrato nutritivo y he puesto alguna fitonia más, así que ahora cuando llegue un poco el otoño-invierno veremos cómo va tomando color. Y por esta parte, para terminar este lado, pues como veis el macroalgas se me ha descuidado un poquito este verano por algún día que me he saltado el abonado. Como siempre digo, tan malo para según los acuarios es falta de elementos como exceso de elementos. Como veis también por ahí, lo que no me gusta de los salados, veis la precipitación de la sal. Por eso no es de las cosas favoritas para mí los marinos, pero bueno, como sabéis este proyecto para mí macroalgas lo tratamos como si fuera un plantado, lo digo una otra vez, pero es que es verdad. Pero proyecto que cuando terminemos con la colaboración del Ecometri Nano, os dejaré tarjetita, ese aparatito, para medir diferentes parámetros, pues será este invierno y la idea es pasarlo sencillamente también a acuario plantado, porque hay muchísimas plantas, muchísimas especies de peces que conocer, en una vida no da suficiente, no da de sí, y yo pues como es lo que más me gusta, me centraré en acuarios plantados. Por aquí el de conchícolas, este pues como veis ya han tirado muchísimo, las plantas han ido enraizando, algunos caracoles, tenemos tuberculatas, tenemos planorbis, tenemos neritinas y ya está de camino la pareja, o bueno, más que pareja, macho y algunas hembras de los que van a ser los conchícolas. Cuando los tengamos, pues yo creo que merecerá la pena hacer un vídeo porque para mí son unos peces muy bonitos, ya veréis, algo un poquito diferente dentro de las pocas opciones que hay. Y por lo demás, poquito más que decir, eso sí, agua cristalina, Blood Water. Y este, como decimos, Blood Water, se han deshecho totalmente todas las hojas y fijaros cómo le gustan los botánicos a los planorbis, están ahí todo el día con ese botánico. Proyecto que va muy bien, también pocas novedades en realidad, así me echo un poquito atrás por el reflejo. En teoría acuario que con los apistogramas y esas coridoras abrosus pues está muy bien, pero bueno, ahora os contaré, es posible que pongamos algunos neones si se da una circunstancia que os voy a contar ahora, y todo evidentemente supeditado a lo que nos ha pasado con este 300 litros que vamos a pasar a ver ahora mismo.
Como veis, 300 litros, utilizamos el trípode para estabilizar la imagen, cardumen de 50 neones, os dejé el reel hace unos días, y aunque no lo creáis, hemos utilizado toda la misma roca dragón que había anteriormente, solo que la hemos agrupado un poquito más, típico caminito, pero bueno, ya sabéis, porque me gusta ir dando pequeños pasitos dentro de esos acuarios sostenibles, abiertos por los lados, buena circulación, cambiamos toda la arena, eso sí, limpiamos con lejía, aclaramos bien rocas, plantas, volvimos a utilizar un ciclado rápido en este caso para tener los peces, las corridoras están todas bien, los baby acaras, como veis, tenemos por ahí 3 de ellos, más uno que tenemos en el ecobote ahora mismo, y la pareja reproductora de acaras pues se la regalé a mi amigo Lolo. Dejaré una pequeña foto porque ya han hecho una pequeña puesta en realidad en su acuario de 300 litros también. Le comenté todos los riesgos, le comenté toda la situación y entonces pues sin ningún problema. En este caso pensamos que por los compañeros que iba a tener en ese acuario, que sean muy poquitos, pues no iba a haber problemas de traspaso de ese misozoo. Lo que teníamos aquí, pues el cardumen de neones verdes, solo nos ha quedado uno, lamentablemente, después del rebrote de la infección que ahora os mostraré. Y los borrachitos también se han muerto todos. Teníamos unos 40 neones y 12 borrachitos, 52 peces. De ahí que ahora reponga con un cardumen de 50 neones. Inesi, el neón Inesi de toda la vida. Y como veis es un pez clásico en este caso. Y también me he decidido a ponerlo porque era los he encontrado fácilmente en este caso y además no quería demorarme más en su incorporación porque tampoco quería que fueran los acaras mucho más grandes que los neones para facilitar esa integración en este acuario. En todo caso, como siempre digo, comunitario amazónico no estricto, pero bueno, acuarios a mi estilo, acuario plantado como veis, bastante natural. Así que por esta parte poco más y vamos a ver el nuevo montaje. Nuevo montaje, que es este pequeño acuariete de 20 x 20 x 25 tipo cubo. No os voy a engañar, lo encontré para otras cosas de trabajo en el chino. Ahí está la prueba, 18 euretes para que veáis. Y sencillamente pues no tenía pensado montar nada, pero ya que nos quedó este único superviviente, lo ideal, siempre os he dicho, estos peces 70-80 litros, 14 o 15 cardumen mínimo. ¿Por qué está aquí este pez solo? Porque en realidad he puesto un acuario de cuarentena bonito para vigilar a este pez, para observar que no tenga misozoo, para tenerlo controlado para si pasara algo. Y la idea en realidad va a ser, bueno, si expresa misozoo, como le ha pasado a los otros peces, pues lamentablemente lo va a tener fastidiado. Pero bueno, si no lo expresa en 2 o 3 meses, pues este pez lo cogeré, compraré un cardumen de 14 o 15 más y los pondré todos en el 75 litros con los acaras. No era mi primera intención, no era mi intención tampoco sobrepoblar tantos acuarios, pero sí que lo puede soportar y creo que tengo la obligación de, pues en todo caso siempre proporcionar la mejor vida a los peces y en este caso pues cuando pase esa cuarentena, que va a ser más de 40 días dada la situación, pues ya veremos qué pasa. En caso de que exprese misozoo, pues me tocará desmontar y esterilizar. Y pase lo que pase, pues cuando pase esa cuarentena larga y extensa, pues este proyecto la idea va a ser quitar este pequeño filtro que sé que teníamos antes en el acuario, poner una tapita y dejar un proyecto sencillamente con agua, algunas neocaridinas y también quiero poner algo de Monte Carlo junto con esta micrantemoides para que quede un proyecto muy natural y muy sencillito. Y ahora, para ir terminando este resumen, como habéis visto, hemos centrado el tema también en los ventiladores. Por suerte, está refrescando estos días, como hemos dicho en la introducción, aunque todavía nos queda el famoso veranillo de San Miguel. Suele venir otra semana de calor, aunque ya sabemos que el tiempo está loco, no sabemos lo que va a pasar. Pero bueno, este ventilador de techo que consigo, pues a veces trabajo, ya sabéis, en mi estudio y sencillamente pues estos ventiladores no enfrían. Esto lo que genera es sensación térmica, alivian 4, 5 grados, 2 grados. Va a depender del volumen, de la velocidad, de la humedad relativa, de la temperatura, y etcétera, etcétera. Esto, repito, no enfría, sensación térmica. Estos sí que enfrían, pero porque producen evaporación, ya lo hemos explicado alguna vez, pero por así dicho, de manera muy rápida, con menos tecnicismos, perdonadme si no es la mejor explicación del mundo, pero básicamente esas moléculas de agua de mayor temperatura específica se evaporan, se lleva el calor y queda el agua un poquito más fría. Es el principio de enfriamiento por
evaporación en este tipo de ventiladores. ¿Cuál es la prueba que quería hacer? Pues como veis, está básicamente centrado con todos mis acuaretes a los lados. Entonces ese movimiento, junto con la buena circulación de agua fundamental, también en teoría debería ser capaz de producir esa evaporación, que en ese caso sí que al evaporar produzca enfriamiento dentro del acuario, no en lo que es el ambiente. Problema que los he podido comprar ahora que estaban un poco en rebajas y no he podido hacer la prueba porque, como he dicho, ha venido unos días de menor temperatura, lo cual es bueno. Si suben las temperaturas, pues podré hacer la prueba y salir de dudas, y si no, en todo caso, pues como digo, aparte de decorativo, toda su luz y todas sus cosas, pues para mí sí que noto un gran alivio a la hora de trabajar en mi estudio. Y ahora vamos a ver el 500, pero antes lo que os digo, fijaros la diferencia del Blackwater, y eso que esta semana no le he añadido sus taninos, como se nota la diferencia en la coloración, que no la cristalinidad, porque los tres tienen agua totalmente cristalina, pero la tonalidad es totalmente diferente. Y ya para terminar, el 500 litros, como veis en las botellas, si recordáis el último vídeo, pues tuve que remover la arena, pero se la sigue llevando la corriente. Os dejaré tarjetita cuando hablamos de ese vídeo. Y poco más que decir de este proyecto, que igualmente está bastante bien. Como veis, pocas novedades, buena cosa. Lo único, si recordáis por ahí atrás, no sé si van a ver, teníamos algunas Rasboras Space 2 que las pusimos aquí, que nos quedaban de incluso el primer montaje. Os dejaré la tarjetita del primer vídeo que hay mismo en el canal, porque algunos lo quité por problemas de sonido, como recordáis, donde teníamos Rasboras Space en 75 litros. Los peces, cuando los compras, pues te dicen que viven 2 o 3 años, pues ya los tengo casi 4 años y medio. Y creo que pueden vivir mucho más. Entonces, una de las cosas que he hecho un pedido a, sabéis, a Peces, al Corcón, a Jorge, y he pedido más Rasboras, porque creo que esas dos Rasboras pueden estar mejor también en cardumen, y este proyecto soporta perfectamente un pequeño cardumen de Rasboras Space, porque como veis, a mí me gusta siempre peces chiquitines, y eso pues me da mucho más juego que aquellos que, con todo mi respeto y a gusto personal, le gustan peces de mayor volumen. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo resumen del mes de septiembre. Ya sabéis, dejar vuestros comentarios, vuestros me gustas, suscribiros si no lo estáis para no perderos nada este otoño-invierno. Pero ya sabéis que aquí lo importante siempre ha sido, es y será aprender y mejorar en los diferentes aspectos y facetas de este hobby del acuario plantado que nos une y nos apasiona. Nos vemos en el próximo vídeo y ahí están nuestros cristal de Java. ¡Hasta luego, amigos!